Desde hace mucho tiempo, múltiples culturas han existido a lo largo y ancho de las tierras intermedias, en su gran mayoría enfocadas en alabar a la muerte, otras en la observación de los astros, pero solamente una involucraba el sacrificio de seres para alimentar a su deidad, y se encontraba en el interior del monte Helmir. Seguidores de la serpiente devoradora de dioses, reptil de gran tamaño que solamente buscaba alcanzar aquello que le otorgaba su título. Se alimentaba de sus víctimas, y al consumirlas, las unía a su propia existencia, adquiriendo poder y formando lo que llamaba su gran familia. En algún punto de la historia, alguien logró forjar la lanza cazadora de serpientes, arma poseedora de una fuerza similar a la de un tornado, con la cual pudo plantarle cara a la gran serpiente, derrotando a esta y obligándola a recluirse en lo más profundo del monte Helmir, perdiendo la influencia que tenía sobre los habitantes de su territorio y los registros de su propia alabanza. Con el pasar de los años, la lanza se perdió en el interior del monte Helmir, al igual que la misma serpiente blasfema, hasta que uno de los semidioses deseó vivir en el volcán. Raikard, hijo de Renala y Radagón, hermano del general Radahn y de la princesa lunar, Ranni. Poco se sabe de su infancia, pero de sus dos hermanos, Ranni era la más unida a él, pues Raikard y ella guardaban el mismo pensamiento que los distanciaba de los dogmas de la Orden Dorada. Sin embargo, el semidios era muy inteligente, algo que la misma Orden Dorada vislumbró y utilizó a su beneficio. Raikard fue nombrado praetor, magistrado de las tierras intermedias, pues era muy bueno al impartir justicia y castigos a aquellos que lo ameritaban. Al cumplir con su labor, el semidios ganó muchas riquezas, las cuales gustaba mostrar como accesorios en su vestimenta, en su gran mayoría como anillos con incrustaciones de piedras preciosas, además de portar un espadón dorado. Un día, Raikard viajó a tierras extranjeras, probablemente para realizar un trabajo en relación a su profesión, y cuando fue invitado a contemplar la danza de sus bailarinas exóticas, el semidios se enamoró de una de ellas. Su nombre era Tanith, y el magistrado deseó tener más cercanía con esta. De forma sorprendente, el interés fue mutuo, y con el tiempo, la bailarina se convirtió en su consorte. Al regresar a las tierras intermedias con Tanith a su lado, Raikard buscó una nueva residencia, hasta encontrar al oeste de la meseta Altus el imponente monte Helmir. No solo mostraría fortaleza, sino que además estaba seguro de que en el interior del volcán lo esperaba una fuerza desconocida que le otorgaría poder. Entonces, ahí inició la construcción de su nuevo hogar, y un día sus ilusiones se hicieron realidad. Cuando su mansión en el volcán había sido terminada, en el interior de sus enormes cavernas, Raikard encontró a la gran serpiente. De ella aprendió los encantamientos de magma, y el medio para alcanzar la grandeza, siendo devorado por el gran reptil, uniendo su esencia a este y obteniendo la fuerza suficiente para consumir a quien se le opusiese. Él sabía que este camino lo conduciría a la blasfemia, y que lo pondría en la mira de Maliketh, la hoja negra, aquel que podría asesinarlo con la runa de la muerte al enterarse de su traición. Pero años después, Raikard fue visitado por su hermana Ranni, quien le preguntó dónde se encontraba el guardián de la muerte destinada, pues pronto ella pondría en marcha un plan secreto, y él era el único que conocía su paradero. Raikard notó una oportunidad para lograr su objetivo, y entonces le reveló a Ranni la ubicación de Maliketh. El semidios supo en ese momento que el caos comenzaría en las tierras intermedias, y se preparó para una inminente guerra. En una noche con espesa neblina, Raikard recibió la noticia del robo del fragmento de la runa de la muerte, y del asesinato de Godwyn el Dorado. El círculo de Elden se fragmentó, y Raikard obtuvo su gran runa. Horas después, el semidios recibió por parte de su hermana una recompensa por su colaboración, un pequeño fragmento de la muerte destinada para que hiciera con este lo que desease. Con este regalo, Raikard supo que podría plantarle cara a Maliketh si fuera necesario, y entonces llevó a cabo el plan que lo haría ascender. El señor del monte Helmir se postró ante la gran serpiente. Estaba listo para ser devorado. El reptil se alimentó de Raikard, hasta que éste yaciera por completo en su interior. Pero el semidios había sido más inteligente, y de alguna forma tomó el control de la gran serpiente, hasta que ésta se deformara y se asemejara a él.
De esta forma, Raikard se convirtió en el señor de la blasfemia, y su reinado había comenzado. Con la ayuda de su maquinaria de guerra, Raikard enfrentó a las fuerzas de Leyndell en la meseta Altus, donde según dicen, fue el peor escenario durante la devastación. Ahí destrozó y capturó a miles de enemigos para devorarlos. Algunos de sus propios hombres intentaron traicionarlo, usando la antigua lanza cazadora de serpientes, pero cayeron en sus fauces de forma rápida, y el arma se perdió en los aposentos del Señor de la Blasfemia. Aquellos que aún lo siguieron se convirtieron en hombres serpiente, tras blasfemos rituales, o en cazadores de sin luz al servicio de su amada Tanith, quien aún tras seguir su camino blasfemo, lo amó y apoyó, alimentándolo con sus enemigos o incluso con sus invitados. Así pasaron los años, y el Señor de la Blasfemia permaneció en el interior de su mansión devorando a más personas, hasta que un día, una de sus presas le hizo frente. Tras poner a prueba su enorme curiosidad, o al unirse al servicio de Tanith y realizar trabajos para su causa, un sin luz accedió a la mansión del volcán, y con el pasar de los días, obtuvo una audiencia con el señor del Monte Helmir. En el interior de una gran caverna, el buscador de runas se topó con la gran serpiente, la cual al verlo intentó devorarlo. Pero el sin luz había encontrado la lanza cazadora de serpientes con anterioridad, y enfrentó al gran reptil. A pesar de haber derrotado a la gran serpiente, esta, aún inconsciente, se movió. El control de su cuerpo fue tomado por Raikard, y era su hora de pelear. Together we will devour the very core. Aún con todo su poder, el Señor de la Blasfemia cayó, y su runa fue tomada por el Sin Luz, y su cadáver permaneció ahí, siendo devorado por Tanith, quien tenía la esperanza de unirse a su amado una vez más, para formar su tan anhelada gran familia. Muchas gracias, guerreros y guerreras, por acompañarme hasta el final del video. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Los invito también a seguirme en mi página de Facebook, donde subo más contenido. De corazón, cuídense mucho y que las llamas les guíen. Together